Ya, vamos con Javier Monsalves, a quien ya vemos en pantalla. ¿Cómo te va, Javier? Bien, bien, gracias, Francisco. Si tú lo mencionabas, a ver, hay preocupación porque no se ha alcanzado en toda la escolaridad el 80% que se busca conseguir, esta inmunización de rebaño que se hablaba al principio cuando comenzó el tema de la vacunación en nuestro país. Recordemos que los mayores de 3 años ya pueden vacunarse, pero hay preocupación por un rango etario en específico entre los 3 y 5 años que no supera el 51% de la vacunación. Entonces, ese rango preocupa bastante y de ahí a que las autoridades traten de fomentar la vacunación en los colegios. A ver, hubo una actividad esta mañana, cuéntanos. Sí, actividad en el Colegio República de Brasil, tuvo la delegada presidencial, el Ceremi de Educación y también el Ceremi de Salud, los que buscan trabajar conjuntamente para poder eliminar esta brecha y alcanzar la meta del 80% de vacunación. Ha sido complejo, por lo menos para ese rango en específico, entre los 3 y los 5 años. Recordemos que desde que se aprobó, claro, ha sido difícil porque ha habido algunos padres que no han vacunado a sus hijos, que, entre comillas, le han tenido un poquito de resquemor a la vacuna y a los posibles efectos que podría haber tenido. Pero claro, el Instituto de Salud Pública lo aprobó las vacunas, sobre todo ellos se inmunizan con Pfizer y deberían dar todo ok. No ha habido ningún tipo de contraindicación. Lo cierto es que, claro, se busca a través de los niños fomentar que los padres puedan aceptar y dar la autorización para la vacunación de los menores. Como te decía, no sobrepasa el 51% acá en la región del Biobío la vacunación para estos menores. ¿Cómo se está fomentando? ¿Cómo se está trabajando? Bueno, el Ceremi de Educación comentó lo siguiente. Cápsulas informativas que ha desarrollado el Ministerio de Salud. Ceremi le va a poder explicar también cómo están llegando a todos los establecimientos educacionales con esos instrumentos y que nosotros también reforzamos en el trabajo con los profesores y profesoras de cada una de las escuelas de la región. Están destinadas a esos pequeños, claro, la idea es como una especie de convertirse en un superhéroe después de vacunarse, porque lo que hacen es combatir el coronavirus, el mal mayor, el malo de la película sería el coronavirus y claro, cada uno de los inmunizados serían parte de un grupo de superhéroes. Una idea bastante novedosa, simple, pero que también podría ser súper efectiva para eliminar esta brecha que existe, por supuesto para llegar al 80% de la población vacunada, principalmente de estos jóvenes, porque el resto del rango etario anda bastante bien. Interesante, Javier, esto de un superhéroe, pero también esconde una realidad que es la de fondo, que es la despreocupación de los papás. Si los padres quisieran que sus hijos se vacunaran, mandarían el permiso correspondiente o lo llevarían a un vacunatorio y no estaríamos hablando de rezago. Claro. Esa es la idea principalmente, a través de los niños tratar de comunicarle a los padres, por supuesto, lo importante que es la vacunación. Te menciono cifras respecto a los otros rangos etarios. Por ejemplo, las edades que comprenden entre los 6 y 11 años en la región alcanzan el 80,1% con el esquema de vacunación. Lo mismo pasa con los de 12 y 17 años, entre 12 y 17 años, que supera incluso el 90%. Entonces, el rango que más preocupa claramente es el de 3 y 5 años. Conversamos con el Ceremi de Salud con respecto a este tema y la coordinación, por supuesto, que deben tener con el Ministerio también de Educación para poder llevar la vacunación a los jóvenes y principalmente a los niños, que es el rango de edad que más preocupa. Esto se tiene que seguir trabajando en conjunto con la Seremi de Educación y con la atención primaria en salud. Particularmente las DAS de los distintos municipios tienen que dar un apoyo en esto como lo están haciendo. Claro, municipios, ministerios, todos unidos para poder eliminar esta brecha y que lamentablemente tiene, insisto, falta un 30% aproximadamente en el rango de los 3 y los 5 años, que es el grupo que más ha sido complejo poder vacunar acá en la región del Biobío. Sí, hay que motivarse, hay que cumplir con el calendario, hay rezagados adultos, pero son los menos comparado con el universo. Y los chicos se tienen que vacunar, tienen que estar protegidos contra el COVID-19 porque todavía estamos en pandemia. Hay muchos menores que están enfermos hoy, que están en la casa, que le afectan otros virus, las enfermedades respiratorias típicas del invierno, del otoño. Entonces, mientras más fortalecido esté el sistema inmune, el organismo de los pequeños, mucho
mucho mejor porque hay síndrome, el PIM, ¿cierto?, que le puede dar a un niño y tiene que ver con el COVID, entonces hay que ponerse las pilas, Javier, y vacunar a los pequeños. Claro, hay que motivarlo y creo que estas cápsulas audiovisuales que vamos a estar detallando un poquitito más adelante, por supuesto, en la edición central de TV Noticias, creo que pueden hacer un buen trabajo. Siento que se trata de comunicar de la mejor forma en el lenguaje de los más pequeños, lo importante que es vacunarlos y ojalá también los padres así lo recepcionen porque las ventajas por sobre la no vacunación son muy importantes y muchas veces pueden lamentablemente costar la vida. Sí, pronto ya vamos a estar con las cifras del balance local, Javier, pero ¿se habló específicamente de la vacunación o de otros temas también? Porque da la impresión de que la situación está bastante controlada. De hecho, ya en los medios no ocupa primera plana el COVID-19, ¿ah? Y ojalá que no sea por un relajo. Nosotros somos parte de los medios, pero sí porque otras noticias también relevantes se han puesto primero en la agenda. Pero ¿cuál es la sensación que hay? ¿Es de tranquilidad, de que estamos en un buen momento o de que está latente ahí el riesgo? Siempre está latente el riesgo, esa es como la sensación que se da. No estamos mal, recordemos que estamos en una baja. Dentro del plan sigamos cuidándonos paso a paso, no estamos en una condición que sea de alta contagiosidad, sino que todo lo contrario. Eso ha permitido que, por ejemplo, no tengamos la obligación de utilizar la mascarilla en espacios públicos cuando haya 1,5 metros de distancia. Entonces, claramente estamos bien en ese sentido. Lo malo es que, claro, hay que apuntar a la población de estos menores que conviven diariamente con sus compañeros en el recreo. No todos, por supuesto, utilizan la mascarilla y este virus puede ir transformándose en números negativos porque los pequeños llegan a la casa, pueden contagiar a los padres o no, quizá a lo mejor los padres tampoco están vacunados y también tienen contacto con otros familiares, por ejemplo, adultos mayores que también han sufrido o fueron los que más sufrieron por el tema del COVID-19 al comienzo de la pandemia. Entonces, claramente es una cadena importante y que los menores, y que se busca que los menores, por supuesto, se vacunen con la autorización de los padres. A no olvidarse que todavía estamos en pandemia. Gracias, Javier. Hablamos, Francisco, que esté muy bien. Chao, chao.